Hola, bienvenidos de nuevo. En este vídeo vamos a explicar lo que son las partes principales de la placa controladora, la Zoom. Como se puede ver, nuestra placa está dividida en dos zonas principales, esta parte de aquí, la parte de arriba y la parte de abajo, en la cual podemos encontrarnos diferentes puertos de conexión. Los puertos que nos encontramos en la parte de arriba son los puertos digitales, por lo tanto aquí conectaremos solo aquellos componentes que sean de tipo digital, es decir, por ejemplo un LED, un pulsador o elementos similares. En la parte inferior tenemos los puertos analógicos, en los cuales pues conectaremos todos aquellos componentes que son de tipo analógico, por ejemplo pues un sensor de luz. Como se puede identificar en los dos tipos de conexiones, los dos tipos de pines, están identificados cada uno de ellos por color, de tal forma que cuando vayamos a conectar los componentes siempre deberemos respetar el código de color. Como vemos, tenemos negro y rojo, lo que pues técnicamente conocemos siempre por el positivo y el negativo, para que nos entendamos, y en el caso de los analógicos tenemos un pin de color blanco, que es la señal, y en el caso de los analógicos el pin blanco cambia a un color azul, que también será evidentemente la señal. Aparte de estos dos tipos de puertos, que es digamos la parte más importante o la que más utilizaremos dentro de la placa, evidentemente hay otros elementos que tenemos que tener en cuenta. Entre ellos, por ejemplo, está aquí este botón de reset. El botón de reset básicamente nos permitirá en un momento dado cortar la ejecución del programa. Eso no quiere decir que se vaya a borrar el programa de la placa, sino simplemente parará el programa y volverá a ejecutarlo desde el principio. Además tenemos, como se puede ver también aquí en la parte inferior, un botón que nos permite encender y apagar la placa. Este botón es bastante útil, sobre todo cuando pues carguemos determinados programas en los cuales tengamos conectados a la placa servos, motor y demás, que pues pueden hacer que el robot eche a andar, entre comillas, ¿no? O en definitiva se ponga en movimiento, y tenemos que tener en cuenta que si nosotros estamos pasando el programa del ordenador a la placa a través de un cable USB, pues esto puede ser un problema. De tal manera que nosotros podremos tener la placa, o en este caso el interruptor, en la posición off, y podremos cargar perfectamente nuestro programa en la placa. Sí que es un error común el tenerlo en posición off y pues ver que de repente un programa no funciona correctamente o hay algo que no se ejecuta bien, y es básicamente porque determinados componentes, la mayor parte de ellos evidentemente, mientras el interruptor esté en la posición off, no funcionará. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta que una vez que hayamos cargado el programa, si queremos que se ejecute, el interruptor tiene que estar en la posición on. La placa se puede alimentar de dos maneras, bien a través del conector micro USB, al cual evidentemente conectaremos el cable para poder pasar nuestros programas a la placa, o bien se puede alimentar a través de este conector que tenemos aquí y que al fin y al cabo nos permite conectar 8 pilas de la AAA, y que será la otra forma de alimentar nuestra placa, sobre todo para aquellos casos en los cuales necesitemos que el robot se mueva y por tanto se mueva independiente de ninguna conexión de cable al ordenador. Otras partes interesantes de la placa puede ser esta zona de aquí, este dibujito. Básicamente es la zona en la que está el Bluetooth de la placa. De hecho aquí está un BT y este pequeño LED que se encenderá en azul cuando tengamos la placa conectada con alimentación. Y luego pues entre otras partes pues a comentar, hay que tener en cuenta que también a través de cablecitos podríamos directamente, utilizando estos puertos negros que tenemos aquí, conectar diferentes componentes a la placa. No necesariamente pues los componentes estándar que ya vienen con una conexión rápida para poder utilizar los pines. De la misma manera, en la parte de inferior tenemos tanto lo que son la zona de puertos analógicos como se puede ver aquí, un pin con 3 voltios, otro con 5, ¿vale? Una conexión a GND, de tal forma que podríamos conectar otros componentes utilizando, digamos, también los pines tradicionales de cualquier placa Arduino. Bueno, con esto queda un poquitín explicado, aunque evidentemente la placa tiene más zonas. Tenemos la zona en la que está el chip principal, tenemos diferentes componentes o elementos, pero que en estos momentos y para lo que es el comienzo del trabajo no es estrictamente necesario su conocimiento. Por lo tanto, sobre todo recordar las conexiones analógicas y digitales y la posición de los colores para cuando vayamos a conectar los componentes.